Sí, sí se visualiza. Ok, gracias. Bueno, quienes va a hacer las clases hoy día son dos en este capítulo de semiología y endocrinología. Vamos a hablar en primer lugar de las complicaciones crónicas de una enfermedad, pues, que es común y bastante frecuente, prevalente, que es la diabetes mellitus. Y dos, después vamos a hablar sobre los trastornos que existen a nivel de las glándulas suprarrenales. Quien realiza la presentación, pues, es el doctor Alberto Farfán Bernales, médico asistente de la especialidad de medicina interna del Hospital Guillermo Almenara, ¿no? Creo que todos ustedes durante sus rotaciones han podido evaluar y ver, incluso examinar, pues, pacientes con esta patología. Y en el transcurso, pues, de este tiempo han podido ver, pues, que muchos de ellos tienen, pues, lesiones en las extremidades, tienen problemas renales, problemas visuales. Y es una enfermedad, pues, como dice la definición, que no solamente se trata, ¿no?, de un compromiso, ¿no?, de una elevación de los niveles de la glucosa en sangre, sino que va un poco más allá. Pues se trata de una enfermedad totalmente metabólica, sistémica, ¿no?, que va a afectar, ¿no?, va a afectar a toda la circulación vascular terminal. ¿Qué significa esto? Que todos los sistemas y órganos que ustedes han evaluado tienen este tipo de circulación terminal. Hablamos del cerebro, hablamos de ojos, hablamos de nariz, ¿no?, de la cavidad oral, gastrointestinal, renal, extremidades. Bueno, el único sistema en el cual no, inclusive la piel, el único sistema que no se produce esta lesión, felizmente, es en el aparato respiratorio. Porque en los pulmones puede haber un intercambio gaseoso, ¿no?, tanto el oxígeno como el CO2, y pues no hay una vasculatura terminal. Entonces, todo paciente que tenga una enfermedad de tipo respiratoria, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, fibrosis pulmonar, no va a estar en relación con una complicación de la diabetes, ¿no? En el mundo existen muchos, ¿no?, casos, mucha patología, y se habla de millones de personas, ¿no?, que sufren de esta enfermedad, ¿no? Ya se decía en el año 1980 que prácticamente entre de un 4 a un 8% era un incremento anual, a pesar de los nuevos medicamentos y las nuevas condiciones que existen para tratar de controlarla, ¿no? Esta enfermedad cada vez se ha hecho mayor en el número de casos, porque no solamente existe diabetes, sino aquellos pacientes que tienen la predisposición de serlo. Ahora con el sedentarismo, la falta de ejercicio, la ingesta de alimentos, bueno, ricos en grasas, en aumento de peso, está favoreciendo, pues, a la resistencia a insulina y está favoreciendo que exista más casos de diabetes, ¿no?, y es una de las causas de muerte mayor a nivel mundial, y más aún aquí en el Perú, ¿no? La Organización Mundial de Salud, ¿no?, más o menos estima, ¿no?, que se duplique o se triplique la cifra, ¿no?, de pacientes diabéticos en el mundo. Y hasta el momento es una de las causas mayores, ¿no?, de muerte. La muerte es por sus complicaciones, no en sí por la misma diabetes, sino por las complicaciones que se van presentando. Y existen dos tipos de pacientes diabéticos, ¿no? Como ustedes ya le han explicado en clase, ¿no?, los pacientes tipo 1, que generalmente son hereditarios, genéticos, ¿no?, y en pacientes jóvenes, y se desarrollan, pues, completamente por una destrucción de las células beta, ¿no?, a nivel del páncreas,
Es por eso que decimos que no es una enfermedad netamente endocrinológica, porque la afectación va más allá. Entonces, va a haber que no va a haber insulina y por ende, pues, ¿no? Va a haber este aumento de glucosa. Y a la larga, pues, estos pacientes van a ser insulinodependientes, ¿no? Generalmente son delgados, no son obesos, ¿no? Y hacen una complicación aguda, severa, que es la cetoacidosis. La mayor parte es idiopática, perdón, es inmunitaria, y la menor parte es idiopática, ¿no? No se sabe cuál es la causa. En cambio, la diabetes tipo 2, ¿no? Se presenta en las personas a medida que va avanzando la edad. Se decía en personas mayores de 40 años, pero ahora se está viendo que en personas menores, ¿no? Ya sea de 30 años, y que tenga SEGA por predisposición familiar, ¿no? Padres diabéticos, hermanos diabéticos, familiares cercanos consanguíneos diabéticos, pueden hacerlo, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son las leyes de Mendel, ¿no? Y cómo se distribuye la herencia, y uno puede hacer esta enfermedad. Y generalmente se caracteriza, pues, porque estos pacientes, si hay una alteración a nivel de los carbohidratos, y pues hacen cambios patológicos en los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Los órganos, pues, que pueden producir lesión. Tenemos cerebro, corazón, riñón, etc. Generalmente estos pacientes tienen aumento de peso, pero a raíz de que va aumentando la enfermedad pueden bajarlo. Al inicio tal vez no requieran insulina, simplemente dieta, dependiendo del tipo de presentación que tengan, y solamente antidiabéticos orales, ¿no? Ciertas adecuaciones en la dieta, y generalmente hacen síndrome hiperosmolar más que cetoacidosis. El síndrome hiperosmolar, pues, es otra complicación aguda, donde el paciente presenta deshidratación severa, pues, y tienen, pues, la pérdida de peso, la poliuria, la sed incrementada, ¿no? Porque los valores de glucosa se elevan, pues, a mayor de 600 miligramos por decilitro. En cambio, en una cetoacidosis no se eleva a mayor de 250, pero la combinación entre ellos es que en la cetoacidosis hay trastorno de la conciencia. El paciente tiene problemas, ¿no? de conducta, tiene problemas en el sensorio y hacen estas complicaciones. En este cuadro ustedes pueden observar qué diferencia hay entre uno u dos mecanismos en los cuales se puede presentar tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Que la tipo 1 va a requerir insulina, la tipo 2 no. La edad de inicio, generalmente jóvenes, 18, 20 años, ¿no? Los mayores, más de 40. Es común que un diabético tipo 1 haga cetoacidosis, pero la mayor prevalencia es en el tipo 2, ¿no? Y generalmente los hermanos, familias, tienden a hacer, pues, en la tipo 2, esta enfermedad. Los cuerpos cetónicos, cuando hacen cetoacidosis, pues es mayormente en la tipo 1, ¿no? Entonces, vemos que el déficit severo de insulina es en los diabéticos tipo 1. En cambio, los dos no, solamente es por un requerimiento, un déficit o una baja de la insulina. Existen otros tipos de diabetes, pero generalmente no están catalogadas en el tipo 1 y tipo 2. ¿Quién no ha visto un cuadro de una gestante en el cual, pues, comienzan a elevarse, ¿no?, los valores de glucosa, y una vez que termina el embarazo, esto se vuelve a la normalidad? Es por intolerancia nada más a la glucosa. También puede haberse otros trastornos. Por ejemplo, han visto también ustedes casos de pacientes que hacen pancreatitis severa, ¿no?, con destrucción total, pues, del páncreas, por ende, pues, se han destruido las células, ¿no?, beta, ¿no?, de este órgano, y comienzan a hacer hiperglicemias, ¿no? O aquellos que toman corticoides también hacen, ¿no?, hacen también hiperglicemia. Entonces, existen otras causas que pueden provocar otros tipos de diabetes, ¿no? La patogenia de la diabetes tipo 1, ustedes saben que hay una destrucción total de las células beta, ¿no?, por intermedio de los linfocitos T.
lo que va a originar una total deficiencia de la insulina. No va a haber insulina en estos casos. Y generalmente hemos dicho que es autoinmune. Y por eso hay predisposiciones genéticas, sobre todo en los alelos HLA, DR, DQ. Y puede asociarse a otras patologías que también son autoinmunes, como la enfermedad de Graves, la enfermedad celíaca, que es gastrointestinal, o tiroiditis de Hashimoto. Entonces, no es tan sencillo, ¿no?, tener esta enfermedad. En cambio, la de tipo 2, pueden ser muchos los factores que hagan, que condicionen que tenga esto, ¿no? Puede ser una persona obesa, sedentaria, ¿no?, que hace resistencia a la insulina y puede hacer diabetes. Generalmente ellos hacen hiperglicemia, ¿no?, pero esta hiperglicemia... Ok, ahí me quedé, ¿no? Sí, sí. Ok, disculpen, parece que se cerró el internet. Entonces estábamos hablando, vamos a repetir sobre diabetes tipo 2, qué pasaba en estos casos, cuál era la forma de que, cómo se volvían a presentar. Y hemos dicho que generalmente era multifactorial, ¿no? Eran muchos factores los que podían poderse asociarse para que una persona sea diabética. No necesariamente por un problema de resistencia a la insulina o la propia misma deficiencia de la insulina, porque va a haber solamente un déficit relativo en ciertos casos. Entonces, cuando una persona ya le hacen el diagnóstico de diabetes, es porque ya ha habido mucho porcentaje de celularidad que se ha perdido. Entonces, al inicio no se va a dar cuenta de que tiene esta enfermedad. Ya cuando un paciente ya tiene pérdida de peso, poliuria, polifagia, etcétera, es porque ya ha habido varios años y varias destrucción de estas células para que él pueda hacer esta enfermedad. Y no solamente puede ser por destrucción, sino por la obesidad y la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces puede hacer este diabetes tipo 2. Entonces, generalmente, ¿qué va a pasar? Va a haber cambios a nivel de los valores de la glucosa, a nivel del día, puede ser en ayunas, puede ser ingesta de un alimento, y puede volver a su valor normal, pero generalmente estos estados de hiperglicemia son los que van a hacer el trastorno a nivel de los órganos o sistemas, ¿no? Entonces volvemos a repetir que la reducción del peso, ¿no?, es muy importante y favorable para este tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora sí lo que va a pasar en el futuro, porque ya las complicaciones agudas van a hacer ustedes otras clases, ¿no?, con estos pacientes que tienen esta enfermedad. No todos los pacientes diabéticos, sobre todo tipo 2, porque los tipo 1 sí tienen un comportamiento y un seguimiento que va a ser como un patrón, ¿no?, porque se parece de muy joven, ¿no?, y ya a la edad de 30, 40, ¿no?, o antes van a tener estas complicaciones. Pero un paciente de tipo 2 tiene diferentes formas de presentar y hacer esta relación y estas enfermedades crónicas. Tal vez algunos de ellos no lo hagan, tal vez otros sí. Tal vez yo sea muy metódico y a pesar que sea muy metódico, inclusive con mi medicamento, haga complicaciones severas. Tal vez yo no sea metódico, no haga ningún tipo de requerimiento de dieta y tal vez no las presente. Entonces, existe esta contradicción en este tipo de enfermedad, sobre todo en los diabéticos tipo 2. Pero hemos dicho que esta enfermedad va a afectar todos los órganos. El único que se va a salvar es el aparato respiratorio. Y se le dice complicaciones, aunque es un mal término, pero generalmente son fases
evolutivas de la enfermedad, podemos decir, ¿no? Son un componente que se va a presentar y va a depender muchas veces, ¿no?, de la asociación de los estados de hiperglicemia en el tiempo, asociado tal vez pues también a sus factores genéticos, que son pues papá, mamá, hermanos consanguíneos que han tenido esta enfermedad. Y pueden pasar muchos años, pueden de 5 a 10 años, para que recién el paciente se dé cuenta que tiene síntomas. Muchos a los 40, 45 no se dan cuenta y ya son diabéticos. Entonces hemos dicho qué órganos se van a afectar. Se va a afectar el cerebrovascular, se va a afectar la vista, se va a afectar lo que es el sentido de la cavidad, sobre todo lo que es el sentido del gusto. Va a haber problemas, dolores, ¿no?, a nivel tipo calambre en extremidades, las úlceras, etcétera. Vamos a conversar cada una de ellas en las siguientes para que ustedes vean qué va a pasar. Una de las complicaciones mayores es que estos pacientes hagan compromiso cardiovascular. Y este compromiso vascular es a nivel de la microcirculación. Es por eso que hacen microangiopatías, o también pueden ser al revés, macroangiopatías. La característica más fundamental es el compromiso de los capilares. Y los compromisos de los capilares, ¿dónde hay? En la retina. Entonces hacen retinopatía diabética. A nivel de los vasos vasorum, a nivel de la piel, ¿no?, pierden la sensibilidad. O pueden aumentar las zonas de algesia, como es la neuropatía. Yo le explicaba a mis alumnos del grupo que si ustedes eran capaces, pues, de tratar y de hincarse, ¿no?, la yema de los dedos todos los días. Ustedes han visto una vez una lanceta, ¿no?, para poder sacar sangre, es como una aguja, ¿no? Y de aseguro que al primer día tal vez acepten y les provoque un poco de dolor, y a la segunda vez ya no quieran. Entonces, el diabético, ¿por qué se acepta que todos los días le estén pinchando pues la yema de los dedos? Si con una simple pues lesión, una aguja o una grampa, pues uno ya siente ya un dolor exquisito. Es porque ellos han perdido la sensibilidad. Pierden tanto así esta sensibilidad, por lo que les estoy explicando, este compromiso, ¿no?, angiopático. Inclusive pueden hasta producirse quemaduras, porque no van a tener esa sensación de dolor. Es muy importante que ellos pues puedan entender y saber lo que les está pasando. Otra, la macroangiopatía, es la aterosclerosis. Y ustedes saben que la aterosclerosis se presenta en todos los órganos, sobre todo fundamentalmente a nivel cerebral, ¿no? Tenemos isquemias cerebrales, ¿no?, que a ustedes hace poco, hoy día han dado examen de neurología, pues, y las arterias cuando se afectan van a dar pues déficit motor, sensitivo, etcétera, ¿no? Estas arterias van a producir cuadros graves, sobre todo en las extremidades, porque va a haber una oclusión, ¿no?, a nivel del territorio sanguíneo, ¿no? Supongamos que se cierre la arteria femoral, la arteria poplitea, ¿no?, la arteria pedia. Entonces, al no haber circulación, ¿qué va a producir? Necrosis, ¿no? Y ustedes van a ver los cambios que produce la isquemia. Dolor, frialdad, dolor intenso, y lo que es peor, las úlceras. Terminando en tratamientos, pues, totalmente a veces cruentos y limitantes para la función de una persona, con unas amputaciones inclusive de los miembros. Otro es que estos pacientes hagan estas oclusiones a nivel de las coronarias. Ustedes saben que hay una coronaria derecha, una izquierda, la izquierda con sus ramas circunfleja, descendente anterior, etcétera. En cualquier parte de ella se puede cerrar el vaso. Y generalmente estos pacientes no van a tener la isquemia crónica que ustedes conocen y me han explicado, ¿no?, que es el langor pectoris, el dolor precordial. Generalmente hacen isquemias silentes.
cuando usted le hace a un paciente diabético, se puede dar con la sorpresa de que ha tenido infartos en los cuales, o microinfartos, en los cuales no le ha dado repercusión y no le ha hecho caso y no tiene sintomatología, pero sí lo ha provocado, ¿no? Y vean ustedes aquí en las imágenes. Hemos dicho que estos pacientes pues van a tener pérdida de flujo sanguíneo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta con la pérdida de flujo sanguíneo? Cuando hacemos la palpación de los pulsos. Y vemos que los pulsos, generalmente, las que más se afectan son las extremidades inferiores, pero eso no quiere decir que las superiores no puedan afectarse, también pueden afectarse. Va a disminuir, cuando ustedes van a tocar el pulso, pues tal vez no lo sea muy débil o esté ausente. O que se presente, como estos casos, ¿no? Que tengan el primer dedo del pie, ¿no? Una úlcera, que es una solución de continuidad, ¿no? Con una gran pérdida de la sustancia que puede ir de la piel hasta el tejido óseo. Incluso cuando ya no hay una irrigación, ponerse así oscuro, negro, ya es tejido muerto, ya es tejido necrótico. Entonces, ese tejido ya no se va a recuperar. A pesar de que ahora hay nuevas alternativas de tratamiento como la plastía o las curas quirúrgicas, esto debe hacerse antes de que se produzca esta lesión necrótica. Porque una vez que hay una lesión necrótica, sobre todo si es una gangrena húmeda, pues va a poner en riesgo a su paciente y puede hasta fallecer si es que no se le hace un tratamiento quirúrgico totalmente, pues, extremo, ¿no? Nadie quiere perder una extremidad. Es ilógico, ¿no? Que alguien quiera perder porque es una invalidez, es incapacitante. Pero en estos casos, pues, no hay otra solución, ¿no? Inclusive esta isquemia se puede formar en la región genital y pueden dar el Fournier, ¿no? Entonces existe una clasificación, apréndanla bien, ¿no? Que es la calificación de Wagner. La calificación de Wagner, pues, es una calificación que se creó, ¿no? Para ver el grado, ¿no?, de lesión ulcerosa que se presenta. Megid-Wagner, que se presenta, ya tiene muchos años ya de creación, que se presenta en la lesión. Si no tiene ninguna lesión, nada, todo está bien, solamente hay callos gruesos, no hay cierta deformidad ósea. Ustedes saben que el diabético va a ser el pie de Charcot, al mes, ¿no? Se va a hinchar y va a perder lo que es la forma, ¿no?, de la curva plantar, ¿no? Va a ser un grado 0. Si la úlcera solamente pues agarra lo que es la piel, ¿no?, la dermis, va a ser grado 1, y así sucesivamente va a ir avanzando. Si se profundiza, penetra la piel, la grasa, grado 2. Si ya hay más extensa y hay secreción, ¿no?, ya es un grado 3. Si hay gangrena, ¿no?, pero la gangrena está limitada, es grado 4, y si ya es una gangrena extensa, pues ya grado 5, ¿no? Entonces, lo que se trata es que no llegue a estos pacientes. Generalmente la úlcera de los pacientes, de ellos se producen muchas veces por el roce, ¿no? Por el roce de la fricción, de pisar. Y generalmente se presentan en la planta, ¿no?, del pie, por debajo del primer y segundo dedo, ¿no?, del pie. Y son úlceras generalmente no dolorosas, que no secretan y que están totalmente secas, para que ustedes me puedan entender, y la pueden tener mucho tiempo ahí, ¿no? Yo les aseguro que si ustedes tuvieran una herida, pues no podrían ni pisar ni caminar porque les produciría dolor. En cambio, ya les he dicho, ellos pierden la sensibilidad y no la sienten, ¿no? Siguen con su vida normal, ¿no? Otro órgano que se afecta es la visión, la vista. Bueno, ellos van a perder la visión con el tiempo, a pesar de las nuevas alternativas de tratamiento, inclusive hasta la terapia biológica. Van a ser retinopatías, que es la más destacada, ¿no? Y pueden ser retinopatías proliferativas y también
puede haber desprendimiento de retina, comenzar a ver en la vista como ciertas arañas, como si uno tuviera unas rayas negras que van pasando, que ese es el desprendimiento del humor vítreo. Hacen glaucoma, ¿no? Que es el aumento de la presión intraocular, y así sucesivamente van a hacer, ¿no?, diferentes patologías hasta llegar muchas veces a la pérdida de la visión, ¿no? Y aquí vemos cómo se van formando, ¿no? Tenemos unos vasos normales al costado, cómo se van edematizando, ¿no?, los vasos, ¿no?, a través de la retina, ¿no? Presencia de catarata, pues que también va a hacer de que tenga una visión opaca y pierda. Bueno, eso sí tiene tratamiento quirúrgico la catarata, ¿no? Pero a veces es un poco difícil porque puede a veces repetirse y volver, ¿no? Aquí, como vemos en la segunda lámina, ¿no?, que el haz de luz prácticamente ya se ha perdido la visión y hay una hemorragia, ¿no? Esta zona roja que está en el polo superior es una hemorragia profusa, ¿no? Estos pacientes hemos dicho que no solamente van a tener este problema a nivel visual, a través, ¿no?, del olfato, ¿no? Entonces también tenemos ahí vasos capilares, ¿no? ¿Quién no ha tenido una epístasis, ¿no?, por excesivo calor, todo eso, ¿no? Ellos van a perder el sentido del olfato, o sea, no van a sentir los olores. A nivel de la cavidad oral, en la lengua van a pedir el pérdida del gusto, o sea, no van a poder saber si es dulce, salado, ácido. Entonces, como que la comida a ellos es algo insípido, pero tienen que comerlo, ¿no? Entonces, como que va afectando. Pero esto quiere decir que no todos los diabéticos van a presentar esto, son las complicaciones que se pueden ver y se pueden observar. El 100% de pacientes diabéticos no van a hacer estas complicaciones, solo algunos, ¿no?, van a hacer estas complicaciones. Y una complicación común es el daño renal. El compromiso renal generalmente ya se sabe, es por una glomerulonefritis de tipo difuso. Hay una alteración de la membrana basal y puede haber pérdida de proteínas a través de ello, y ustedes ya en el compromiso en semiología renal han visto que un paciente puede orinar, ¿no?, con espuma, y una espuma pues generalmente persistente, y eso es lo que hace el diabético, y puede perder proteínas de gran peso molecular, ¿no?, a 3.5 gramos por 24 horas, y hacer un síndrome nefrótico, que es una de las causas mayores de este síndrome. Pero ¿cómo yo mido que un paciente diabético esté perdiendo la función renal? Generalmente lo voy a hacer con el dosaje de albúmina, ¿no? Albúmina, la bicoalbuminuria. Para eso es lo único que me va a decir y me va a predecir si este paciente diabético va a hacer en el tiempo un compromiso renal y necesita pues darle un protector renal, que generalmente son los inhibidores de la enzima convertasa, ¿no?, convertidora, que generalmente se usa el captopril, el enalapril, ¿no?, para tratar a dosis baja, para tratar de proteger ese riñón y no llegue pues a esta fase terminal, que en la cual, asociada a su diabetes, pues va a una etapa, por ejemplo, etapa 5, en la cual necesitan diálisis. Y es una causa de muerte, pues, frecuente, y todavía, si es joven, mayor, ¿no? Y esto es lo que ven ustedes, lo que se produce, ¿no?, a nivel del glomérulo. Y ustedes saben pues, que un paciente nefrótico, por ende, pues va a tener edema, ¿no? Edema generalizado. Aquí es el daño renal con el compromiso, los porcentajes son los estadios de la falla renal, pues ya un menos del 15% en un paciente diabético, ahora se dice un menos del 20%, se dice, ¿no? Ya necesita diálisis, ¿no? Otro de los compromisos crónicos son los dolores que presentan, ¿no?, a nivel del área de los gemelos o sóleos, que se puede extender hasta el cuádriceps, que son
tipo calambres insoportables que se presentan durante todo el día. No hay reposo, no hay descanso de este dolor. Y que hace pues que nosotros, este trastorno no solamente sea por una microangiopatía, sino que hay un daño a nivel de los nervios periféricos, ¿no? Y también en el sistema nervioso autónomo, y esto se habla de la neuropatía diabética. Difícil de controlar a pesar de los tratamientos analgésicos. Últimamente se está usando pues hasta antipsicóticos para poder tratar este compromiso y calmar el dolor, ¿no? Y como podemos ver acá tenemos qué va a pasar en el sistema nervioso central. Van a ser neuropatías, racudopatías, todas las polineuropatías, distrofias. Es una enfermedad que va a ocasionar múltiples lesiones, pues, y al final, pues, este paciente va a tener mucho que a pesar de estar con su tratamiento antidiabético oral, pues puede realizarlo, ¿no? ¿No? Y aquí estamos viendo, ¿no? Estas líneas en las piernas, ¿no? que están como tortuosas, que manifiestan más o menos, ¿no? Manifiestan más o menos la neuropatía, ¿no? La neuropatía, ¿no? Las úlceras acá en la lámina inferior, la oftalmopatía diabética, ¿no? Etcétera, ¿no? En nivel del sistema autosómico, también va a haber problemas, una afectación que hacen estos pacientes que es bastante problemática para ellos, ¿no? Es a través de la vejiga, ¿no? Hacen una vejiga neurogénica, pues, y puede haber episodios de no poder tener la sensación de miccionar, pues, y al final va a tener que terminar, pues, con una sonda vesical para poder que se pueda producir, o no sentir también y producirse la evacuación de la orina, ¿no? O sea, la incontinencia urinaria. Y generalmente los pacientes hacen, a nivel del trastorno digestivo, hacen alteraciones de la función. Pueden tener estreñimiento, diarreas, ¿no? Sobre todo nocturnas, ¿no? Y a veces es difícil de tratar esa diarrea de los pacientes diabéticos porque no hay un medicamento eficaz para que pueda controlarlas. También, ¿qué va a pasar? Como les hemos dicho, a nivel del pie va a haber una afectación y una modificación. Va a desaparecer el arco plantar, el pie se va a formar como un pie equino y vamos a hablar pues del famoso pie de Charcot, ¿no? También estas lesiones del paciente, como les dije, afecta a la piel, hacen la dermopatía diabética, ¿no? Y hay necrobiosis, ¿no? Hay xantomatosis, lesiones como placas, pápulas, que pueden ser rosadas, únicas, pero es una lesión que puede curar, pero va dejando pues un trastorno que es la cicatriz, ¿no? La necrobiosis linfotídica es, ¿no?, similares a las demás, ¿no? También placas, con zonas muchas veces de necrosis, ¿no? Aquí vean ustedes las lesiones, ¿no? Estas lesiones puntiformes, ¿no? Máculas papulares, ¿no?, de tipo de color rosado. Pueden sangrar una de ellas. Y al formar, pues, cerrar, ¿no?, desaparecer, pues, se forma la cicatriz, ¿no? Entonces, va a ir ya terminando esta presentación. Nosotros vamos a ver y vamos a decir, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente y cómo le decimos si fehacientemente es diabético o no? Había una clasificación anterior, ¿no? Todavía no existía la Asociación Americana de Diabetes, y decía pues que tenía que tener poliuria, polidipsia, pérdida de peso, pero ya hemos dicho ya que eso ya el paciente lo tiene mucho tiempo cuando ya es diabético. Y tenía que tener una glicemia mayor a 200,
en cualquier hora del día, no necesariamente prandial. Y que en ayunas por lo menos, ya sea en 2 tomas, ¿no? Sea más de 126, y una tolerancia a la glucosa pues positiva. Estos criterios han cambiado, ¿no? Y ahora hay la clasificación de la Asociación Americana, que es mucho más precisa porque incluye la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se ha visto pues que no es un valor de glicemia que es reciente, es más o menos de un valor de aquí a 3 meses. O sea, un paciente diabético puede llegar a usted a su consulta, usted le pide una glicemia y dice, estoy muy bien, tengo 110 de glucosa. Usted le dice, sí, su tratamiento va muy bien. Pero le toma una hemoglobina glicosilada y está en 9.5. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente no se ha cuidado nada durante los meses, solo se ha cuidado un par de días antes de venir a la consulta. Entonces, era una mal forma de controlar a los diabéticos solamente con los criterios anteriores de la glicemia. Entonces, ahora el control que se hace de estos pacientes es con la hemoglobina glicosilada, si es mayor de 6.5, pues que está totalmente descompensado y es diabético. Si tengo 2 valores de 126 en ayunas, en 2 tomas diferentes, ya es diabético. Si le hago un test de tolerancia de glucosa y más de 2 valores están elevados, más de 200, pues ya es diabético. Y lógico, pues si yo le tomo al azar, ¿no? una glicemia a un paciente y es mayor de 200, pues claro, pues ya es diabético. Entonces, acuérdense, ¿no? Que para hacer un seguimiento de un paciente ya no se hace con la glucosa. Bueno, hospitalizado sí, ¿no? Porque se le está vigilando y se le hace una glucosa. Pero en tensiones ambulatorias es con hemoglobina glicosilada, porque en el tiempo me va a decir qué es lo que está pasando, si está haciendo un adecuado tratamiento o no. Bueno, aquí para que vean ustedes la bibliografía. Y si hay alguna pregunta, la pueden realizar ahora, ¿no? Y gracias por esta presentación inicial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les ha quedado claro? Entonces, damos un descanso de unos minutos para hacer la segunda presentación, ¿ya?